Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de las jornadas comiqueras organizadas por SD y FNAC en esta edición del 2016. Es una sesión para nosotros muy especial porque contamos con la presencia del autor francés Etienne Davoudou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Una de las cosas que vamos a realizar a lo largo de la sesión de hoy es un repaso a su obra Los Ignorantes, que es una obra publicada en el año 2011 y que diréis, hombre, pues esto no es una novedad, pero es que llevamos 4 o 5 años detrás del autor imitándole y por diferentes motivos de agenda no ha podido ser posible hasta ahora y nosotros estamos muy contentos de que al final se haya podido realizar esta sesión y hablaremos evidentemente de otros trabajos que ha realizado en los últimos años. Me acompaña en la mesa el amigo Jaume Balaguer, que es viticultor y que entenderéis enseguida cuando expliquemos el motivo por el cual vamos a hablar específicamente de este cómic, pues entenderéis perfectamente la razón por la que le hemos invitado a la mesa. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes. Y además le tenemos que agradecer que ha tenido la gentileza de invitarnos a la consumición de vino que tendremos al final de la sesión. Bien, como os decía, Etienne Davoudou llevamos 4 o 5 años invitándole a venir a Barcelona. Es un autor bastante prolífico, pero en España, traducido al castellano, hay muy pocas obras. Aquí tenéis en la mesa algunas de las obras que ahora comentaremos. Pero antes que nada, lo primero que quería hacer era felicitar a Etienne por el premio ganado en Angoulême, el premio del público en enero en Angoulême, en Francia, por su última obra, que es nuestro querido país de nuestra infancia y que es un reconocimiento al trabajo del último año del autor, ¿no? En este caso en colaboración con Benoît Colombat, ¿no? Muchas felicidades. Creemos, por lo que hemos visto en entrevistas en internet, que estáis trabajando para hacer la adaptación al cine de este cómic, ¿no? Decía que estaba trabajando en la adaptación de otro libro que se llama Caída de bici, y no sé si se ha traducido en castellano o hace muchísimo tiempo. Bueno, os decía que hemos visto pocas obras traducidas al castellano, es una lástima. Uno de ellos fue precisamente también otra obra ganadora de un premio en Angoulême, que es La mala gente, publicada hace unos 10 años. Y en la editorial La Cúpula tenemos la suerte de tener el cómic Rural, que tiene una forma de diseñar la historia muy parecida al que vamos a ver hoy de Los Ignorantes, en la que el autor convive con una serie de personas con una problemática determinada y lo que hace es reflejar en este cómic justamente esa experiencia de estar varios meses trabajando con esas personas en el campo. Bien, después tenemos Los Ignorantes, que es del año 2011 y que en España ya lleva varias ediciones. Lo que tenéis aquí es la última edición, la editorial ha llamado Cosecha del 2016. Son varias ediciones, señal de que ha tenido mucho éxito en nuestro país. Y también la Cúpula ha publicado el trabajo posterior de Etienne, que es la Lulú Mujer Desnuda, que tenéis aquí las dos portadas de los 2 tomos publicados originalmente y luego la portada del integral. Y en este caso sí que ha trabajado, como decía hace un momento Etienne, ha trabajado en la adaptación del cine y espero que próximamente podamos ver la película en las salas españolas, espero. También así lo deseo. Esto no depende de mí. Lulú es una historia, digamos, original, es una historia totalmente diferente, con, digamos, una especie de viaje interior y físico, digamos, de la protagonista a raíz de un conflicto emocional y cómo a partir de ese viaje pues, le hace reflexionar sobre su relación de pareja, relación con los hijos y bueno, un poco qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Es una historia muy interesante y que nosotros estamos contentos también de que se haya hecho la adaptación al cine, ¿no?
El último trabajo publicado en España es El perro bizco, que publica la editorial 001 y que también es una historia original, parte de una premisa muy divertida, que es como un experto en arte hace ver a la familia de su novia que un cuadro antiguo de la familia en realidad es un cuadro pues, muy importante, cuando en realidad no lo es, y tiene que acabar intentando justificar que ese cuadro podría llegar a estar en un museo o en una exposición, y eso provoca una situación de vodevil muy divertida. Pero como os decía, bueno, luego en las preguntas podemos hablar de todo, pero digamos, nosotros tenemos la inquietud de saber más sobre el cómic de Los Ignorantes. El cómic de Los Ignorantes lleva como subtítulo Relato de una iniciación cruzada, que explica muy bien la forma de diseñar esta publicación. Es una premisa muy sencilla y muy interesante, muy propia de técnicas de creatividad, que es que dos personas de sectores y especialidades muy diferentes se cruzan y de ese conflicto, de esas chispas, sale una obra de arte como es en este caso la novela gráfica. Las dos personas es el mismo dibujante, Etienne Davoudot, que propone a un viticultor, que es Richard Leroy, le propone que durante un año él va a trabajar gratis en sus viñas como ayudante, con la condición de que él le explicará cómics al viticultor y irán comentando esas lecturas, y el viticultor le explicará pues, la forma de trabajar, le explicará pues, cómo beber, las diferencias entre un tipo de vino u otro, asistirán a salones de cómic y a ferias de vino, y esa experiencia de ese año es lo que relata este magnífico cómic que es Los Ignorantes. Bueno, la portada ya es un reflejo del contenido, ¿no? De los dos extremos, que es arriba trabajando el dibujante y abajo trabajando el viticultor, ¿no? Bueno, la primera pregunta es que las condiciones de trabajo son muy diferentes. Yo creo que pasaste mucho frío. La sensación que da el cómic es que pasaste mucho frío trabajando en el campo. Pasé mucho frío, pasé mucho calor también. Me dolieron la espalda, las manos, los hombros. El hecho de fabricar vino implica mucho más ejercicio físico que dibujar, esto es evidente. Esto forma parte de las cosas que quería descubrir. Y es por esta razón que propuse a Richard Leroy que me contratara durante todo un año para poder experimentar lo que significa hacer vino desde lo más cerca, experimentarlo muscularmente. Bueno, y hay partes positivas también, ¿eh? Porque también hay momentos de beber vino. Solo había facetas positivas, puesto que efectivamente bebimos mucho, trabajamos mucho, esto es muy importante, trabajamos muchísimo en la viña, y luego además yo estaba dibujando mi libro. Fue uno de los periodos de mi vida en el que trabajé más, pero también ha sido un periodo en que me reí mucho porque nos divertimos mucho con Richard, leímos muchos buenos libros, bebimos muchos vinos fantásticos. En la vida esto no está nada mal. Hay una relación con la naturaleza evidente a lo largo de todo el cómic, y también la sensación de disfrutar de cosas muy sencillas, como por ejemplo, esta es una viñeta del principio que es una fotografía del equipo creativo en la que acaba diciendo, pues con mucho orgullo empezamos a trabajar, ¿no? Esa sensación de que las cosas sencillas están muy bien también, ¿no? Sí, claro, esta imagen es la que simboliza el final de la poda
La poda es el periodo que duró unos 3 meses, que es un periodo que conoces bien y que en medio del invierno implica cortar, podar para que la viña al año siguiente pueda crecer. Creo que es uno de los periodos preferidos de Richard, en el que trabaja solo en su viña. Esta vez éramos 2 y esta imagen es el último día de la poda. La primavera está a punto de empezar. Bien, hay los dos contrastes de los dos mundos. Así también invita al viticultor a ver el proceso de creación de una obra, incluido, por ejemplo, el trabajo en imprenta, es decir, la visita del dibujante a la imprenta para comprobar que los colores sean los correctos. En este caso, curiosamente, está imprimiéndose justamente el de la mujer desnuda. O sea, se está imprimiendo este cómic y él ya está trabajando en el siguiente y esta escena corresponde a ese momento que se está imprimiendo en francés esta escena, ¿no? Hay una de las cosas curiosas que comenta en la novela gráfica es cuando le explica el síndrome de la dedicatoria de los aficionados al cómic, cuando le explica a Richard el síndrome de la dedicatoria que tienen los aficionados al cómic. Sí, es divertido. Nos divertimos con Richard porque fue mi proyecto era buscar los puntos en común entre el hecho de hacer libros de cómic y el hecho de hacer vino. Y entre las cositas un poco divertidas me explicó que existían coleccionistas de etiquetas. Son personas que compran vinos, a veces muy caros, pero no para beberlos, sino para conservarlos. Es como una inversión. Y esto yo lo asocié a personas que quieren tener una dedicatoria pero que no leen el libro, y lo que hacemos es el soporte de una cosa que se nos escapa totalmente. Desde el punto de vista de Richard, comprar una botella de vino para no beberla es una herejía total. Igual que comprar un libro para no leerlo, no dejarlo, no hacerlo circular, es una herejía también. Comentas en la novela gráfica que una dedicatoria vendría a ser una forma de tener un original de forma barata. Sí. Sí, es cierto, muy, muy barato. ¿Qué tendría que ser una dedicatoria? Puesto que vamos a hacer aquí seguramente, una dedicatoria es un momento de encuentro alrededor de un libro entre la persona que hizo el libro y la persona que está a punto de leerlo. Es el momento en que estas dos personas pueden charlar. El libro es un punto de encuentro, la dedicatoria es un rastro que deja este encuentro. Es un dibujo que simboliza este encuentro. Cuando se convierte en algo que se quiere volver a vender, si el autor se vuelve muy célebre o se muere muy temprano, es algo muy distinto. Este tipo de dedicatoria me interesa mucho, mucho menos. Es cierto que quizás no en España, pero en Francia esto se está desarrollando. Hay mercados paralelos de dedicatorias, de ventes aux enchères, vous voulez dire? Hay subastas de libros, de páginas impresas, pero también de libros, porque la dedicatoria es un regalo que hacemos a alguien. Es como si viera en eBay las joyas que su mujer, que le acaba de regalar su mujer hace 8 días. Es un poco extraño. Hay una situación curiosa en el sector que es cuando pides la opinión de si un vino es bueno o no a alguien que en principio no es experto. Esta es una viñeta que pasa eso, que le pregunta al dibujante, ¿esto te gusta? ¿Está bueno o no está bueno? Y me parece como muy curioso porque el gusto de si algo está bueno o no está relacionado con digamos, la percepción que tenemos a nivel cultural. Si nos recuerda algún sabor o si nos recuerda a algo que para nosotros es agradable y creemos que eso es mejor o peor. Y en este cómic muchas veces se habla de la sensación de percibir si una cosa es mejor, de un vino es mejor que otro, ¿no?
Sí, es extraño, es lo que me interesaba también explorar. La idea de este libro era que yo, que no conozco nada, no sé nada de vinos, lo pudiera descubrir y que, en cambio, Richard descubriera los cómics que no conoce, de hecho. Aprendí muchas cosas sobre el vino durante estos casi 2 años que pasé con él. Empezaba desde muy abajo, o sea que ha sido fácil aprender cosas, pero una de las cosas más molestas que aprendí es que no era un buen degustador de vino. Y esto sí que es molesto. Sigo trabajando, es un trabajo muy largo, pero esta es la pregunta: ¿un vino nos gusta o no? Esta es la primera pregunta de la que no tendríamos que alejarnos mucho. Probamos el vino, nos habla o no nos habla, bueno, punto. Punto y aparte. Pero hay tantos parámetros, quizás podrías hablarnos tú de ellos, Jaume. El ambiente, con quién estamos, en qué habíamos bebido antes, si estamos cansados, cuál es nuestro estado de ánimo. Un vino que no nos ha gustado un día nos puede gustar al día siguiente, es algo muy frágil. Y lo que yo no tengo y que Richard sí tiene, es que él tiene en la cabeza una especie de biblioteca mundial del vino, porque también es un gran conocedor de vino, es alguien que empezó degustando vino antes de ser viticultor y es capaz de comparar un vino que bebe hoy con otro que ha probado hace 6 meses o un año. Yo, si pasan más de 10 minutos, me resulta muy difícil ya. Yo creo que esto está relacionado. Cuando visitáis en la edición de Lulú, que visitáis la imprenta y estáis mirando el color y todo esto, Richard te dice que seguramente el lector no apreciaría la diferencia de color. Claro. Al final el lector lo que quiere es disfrutar, ¿no? El que bebe vino lo que quiere es lo mismo, quiere disfrutar. Y a partir de aquí, la persona que se dedica a aquello, obviamente tiene una obsesión por encontrar el vino que está buscando. Al final es una búsqueda, ¿sí? Yo creo que ese es el tema. O sea, no estás... Claro, pretender saber de todo es imposible, pero disfrutar las cosas sí. Yo creo que... No, pero me interesaba el debate de qué es mejor y qué es peor. Por ejemplo, hay un caso en el cómic que es bastante ilustrativo, en el que explica una experiencia de un compañero, un viticultor compañero, en que dice que divide su campo en 3 partes y hace 3 tratamientos diferentes, y él dice este es mejor que este y este es mejor que el otro. Pues yo, digamos, lo que admiro es la capacidad de poder valorar, como si fuera una puntuación, esa percepción de qué es mejor y qué es peor. Eso es la dificultad de la valoración, ¿no? Sí, pero como bien decía él, a lo mejor nos bebemos el vino de cualquiera de estas parcelas un día, nos gusta más uno, y otro día nos gusta otro. Nos gusta más el otro, pero la obsesión del viticultor, igual que puede ser el dibujante, por una obra determinada, le empuja a decir, no, aquí está lo que estamos buscando, esta manera de trabajar el viñedo, eso que da el resultado que yo estoy esperando, ¿no? Un poco, es lo que decíamos del color, de... Nous sommes tous des obsessionnels. Todos estamos obsesionados por algo. Sí, hay la otra parte es la parte del sector del cómic, ¿no? Enseñar al viticultor cómo funciona la industria, pero para los aficionados también nos permite saber, bueno, cómo funciona, qué tipo de reuniones hacéis, las decisiones, cómo se toman, y eso también nos parece como muy interesante. A veces es una mirada indirecta al sector, ¿no? Cómo funciona el sector. Este libro también me permitió, de manera secundaria, hacer un libro sobre el cómic. Y los libros de cómic sobre el cómic no hay tantos. Un libro en el que se dibuja el impresor del libro, el editor, el responsable de prensa. Quizás la primera vez que esto sale en un cómic. La idea para mí era que Richard tuviera acceso a toda la cadena del libro, de la misma manera que a mí me dio las claves para acceder a toda la cadena del vino.
quise llevármelo a ver a mi editor para que pudiera conocer a toda la gente que trabaja ahí. Y fue un viaje en 2 itinerarios paralelos y con él visité un lugar donde se fabrican los toneles. También hicimos muchas visitas a otras personas que hacen vino y que hacen cómic. Ambos tenemos un trabajo bastante sedentario, trabajamos solos en nuestra casa haciendo nuestro vino y durante estos 18 meses nos dedicamos a tomar el avión, el tren constantemente para hablar de cómic y de vino. Bueno, cuando visitáis a otros autores, Richard se sorprende de la tranquilidad de trabajar. Recuerdo que Gibrat comenta que escribe tumbado en su cama, por ejemplo, ¿no? Eso es divertido. Oui. Esto le sorprendió mucho. Él que se pasa el día luchando contra los elementos y ha descubierto a alguien que trabaja desde su cama. Esto es otro dibujante, otra visita. Marc-Antoine Mathieu. Aquí, esta es una parte del cómic importante en que explica lo que es la biodinámica. Hasta ahora hemos hablado de la elección del autor por el tema y la forma de narrar la historia, pero sí que me gustaría que entre Jaume y Etienne explicaran qué tiene de diferente este viticultor concreto, Richard, qué podemos destacar de él y de esta viña. A ver, aquí hay varios temas, ¿no? Por una parte estaría, desde hace mucho tiempo, trabaja como bio, como Vigila. Y aunque no hace ostentación de ello, por ejemplo, en sus vinos no vas a encontrar nunca el sello de ecológico. O sea, es cómic bio, ecológico, pero que él no quiere presumir. Y yo creo que lo hace de forma honesta. Porque cree en ello. Él dice que tienes que beberse ese vino porque te gusta y no porque sea ecológico. Eso es algo magnífico. No como un argumento de venta. Sí, eso me parece magnífico. Sí. Y después está otra parte que para mí te he de decir que es más complicada, que es la parte de la biodinámica, que tengo muchos amigos, algunos amigos viticultores que la practican y que se basan en las teorías de Steiner, ¿vale? Que es un austríaco, y que entiende todo el viñedo y todo el entorno de la naranja, digamos, como un ser vivo, y intenta que este ser vivo esté en armonía con una serie de tratamientos y una manera de trabajar. Básicamente, a grandes rasgos es esto. Richard dice que él no entiende por qué. Imagínate para mí que no lo practico. Que él no entiende por qué sale mejor el vino, pero que él sabe que haciendo esto sale mejor y punto, ¿no? Pero creo que en esto de biodinámica también pasa lo mismo. Hay gente que practica, yo tengo amigos que son muy honestos con la biodinámica, practican la biodinámica, sus vinos son excelentes, y después siempre hay gente que se apunta al carro, dice que hace biodinámico y es otro mundo, ¿no? Bueno, y ves que realmente hay algo allí que cruje, ¿no? Pero sí, los vinos de Richard son extraordinarios, y prueba de ello es que queríamos traer un vino de Richard y ha sido imposible porque... Explica por qué no podemos beber. Porque la cosecha anterior está agotada, está vendida toda, y la nueva, ¿qué pasa? Nos pusimos en contacto con el distribuidor a través de una amiga mía que cada año tiene un cupo, y le dijo, se pusieron en contacto con el viticultor, y Richard dijo que hasta junio no salen las botellas. Disponible. C'est vrai. Il se trouve que Richard Leroy trabaja en 3 hectáreas, esto es muy poco, y tiene una técnica de trabajo decreciente que hace que cuanto más progresa en su trabajo, menos vino produce. Resulta un poco contradictorio con el hecho de que cuanto más trabaja, más conocido es su vino y tiene más clientes potenciales y no consigue abastecerlos. Y es un auténtico problema. Bueno, para él está bien porque sabe que su vino se vende cada año, pero también sabe que va a producir cada vez menos porque su manera de hacer implica
una especie de no crecimiento. Y eso es muy interesante políticamente. Comercialmente resulta difícil. En el cómic hay que decir que al final hay una lista de los vinos bebidos a lo largo del cómic y que fueron los que... ¿Tenemos aquí? Los libros, hay los cómics que... Hay los vinos y los cómics que estuvieron compartiendo, digamos, durante todo el año. Para hablar un poquito de cómic, le quería preguntar qué criterio siguió para escoger esta lista que me parece muy, muy interesante. De cómic. ¿Cómo habéis choisi? La lista de los libros que propuse a Richard tiene que ver con algo muy sencillo. Estaba hablando con un adulto de 50 años que no sabe nada de cómic, pero es una persona inteligente y curiosa, que siente curiosidad y que tiene mucha buena voluntad. No quise hacer una progresión histórica para empezar con los grandes clásicos y llegar a el cómic del siglo XXI. Decidí ponerle en las manos los libros que a mí me gustan, que me han gustado, que sean fáciles de acceso o no, porque la manera de tomarlos me interesaban. Había libros que le daba y sabía que no los iba a leer, pero le decía, bueno, haz un esfuerzo, va, léelos. Y tenía una espía, que es su mujer, que decía, se durmió con este libro, y esto era una buena señal para mí. Todos los libros que están ahí son libros que me gustan, que forman parte de mis libros preferidos, y se los di de manera bastante instintiva, sin haber pensado en el orden. En función de lo que había leído, le daba pues otro que iba prolongando o contradiciendo la primera lectura. Mira, yo soy profesor en la universidad y utilizo los cómics para divulgar la ciencia, utilizándolo como instrumento pedagógico. Y habitualmente aconsejo a profesores de primaria y secundaria con chavales menores de 16 años, aconsejo qué cómics tienen que utilizar. Y muchas veces hablo con profesores que no leen nada de cómic y tengo que reconocer que es importante el orden de lectura y sobre todo los primeros cómics, porque yo le explico a los no lectores que leer un cómic es muy difícil. Requiere un esfuerzo de comprensión de la imagen, del texto y del tempo, ¿no? Le obligo a utilizar la elipsis y pensar qué hay entre viñeta y viñeta que no está dibujado. Con lo cual, si no le doy un camino de lecturas ordenado, puede bloquearse y decidir que no le gusta leer cómic. Creo que depende de los encuentros que se hagan. Me parece que un libro de cómic, en principio, no tendría que plantear ningún problema de lectura para alguien que nunca hubiera leído cómic. No. Cuando hay una persona que cuesta leer un cómic, creo que el problema es más bien el autor más que el lector. No. Yo sí que pienso que sí. Y pienso realmente que para cada persona podemos darle un libro de cómic y que las cosas irán muy bien. Pero hay que encontrar el libro que corresponda a la persona en cuestión. Nosotros explicamos que la lectura de un cómic es compleja, no es fácil, y que tienes que entrenarte. Si hace mucho tiempo que no has leído un cómic, te puede suponer una dificultad asociar la lectura, el texto, la imagen, el tempo, y le puede costar. Y eso se puede entrenar hasta que vuelvas a coger el hábito otra vez sin problemas. Es un problema de hábito. Supongo que como la lectura en general. Pues. Bueno, pero diciendo que el cómic es más difícil que un libro. No tendría que serlo. Es un problema de funcionamiento del cerebro, ¿eh? Sí. Hemos hecho hay una investigación de un profesor experto en óptica que está estudiando hacia dónde mira el ojo
cuando está delante de una página y los resultados son sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo que primero va a mirar el texto, o si es cultura occidental lee la parte más hacia la derecha que no la de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Y eso puede afectar a la forma de leer y te puede provocar que te guste más o menos la lectura. Para un lector occidental que abriera una novela, hablo de una novela, un libro, una auténtica novela sin imágenes, normalmente empezará por arriba a la izquierda e irá bajando hasta acabar abajo a la derecha de la página de la derecha. Con el cómic hay que hacer exactamente lo mismo en general. Construyo mis libros y mis dobles páginas para que no se plantee la pregunta de saber por dónde tenemos que mirar. Se empieza con la primera imagen para que sea la primera. Y hago la integralidad escribo o dibujo la integralidad de mis libros con esta preocupación en mente. Y creo que si realmente tenemos esto en cuenta, propondremos libros muy fáciles de acceso, independientemente del tema tratado. Solo estoy hablando de la manera de explicar. Luego un lector puede que no le guste algo porque lo que se explica no tiene nada que ver con él o no le guste. Pero estos son dos problemas muy distintos. Bueno, puede ser que una novela gráfica, que haya más texto, sea más fácil para un no lector, por ejemplo. Sí, sí. Hay una elección, ya para acabar, hay una elección importante que es el de la persona. O sea, ¿cómo llegas a Richard? Richard Leroy y yo vivimos en el mismo pueblo, en el oeste de Francia, donde Richard tiene sus viñas. Cuando le propuse esta idea de libro hacía unos 15 años que nos conocíamos, que éramos amigos. Hace unos 15 años que le oigo hablar del mundo del vino, de su relación con su viña y con el vino en general. Y varias veces pensé que lo que Richard explicaba sobre el vino yo lo podía explicar sobre el cómic. Su relación con el comercio, con las rutinas, respecto a su ámbito profesional, lo que él explica y no le gusta o le gusta corresponde a mi caso. Y tenía muchas ganas de hacer un libro de cómic con él como protagonista. Y la solución para mí hubiera sido explicar cómo Richard hace el vino, pasar tiempo con él y explicarlo. Pero esto ya lo hice en el mundo agrícola, dibujando rural, hace 15 años. Pasé un año y medio en una granja y no quiero utilizar dos veces el mismo proceso. Tenía ante mí este personaje que me interesaba, no sabía qué hacer con él, eso duró mucho. Y un día vino a mi taller, donde trabajo, es una escena que he dibujado, estaba poniendo colores en el cómic Lulu, Mujer Desnuda, y el editor me preguntó si era el editor quien me decía qué colores poner. Y dijo, no, esto es idiota, claro que no, soy yo quien decide, tú no tienes ni idea. Y me dijo, no, es verdad, no sé, porque nunca he leído cómic. Y ahí empezó la idea del libro. Ese señor, que es una eminencia en el mundo del vino, es un ignorante total en el mundo del cómic. Yo creo que conozco bastante bien el cómic, pero nada del vino, y esta iniciación cruzado era la puerta de entrada para hacer este libro con Richard. Y esto tardé años hasta descubrir cómo hacerlo. Bueno, yo quería hacer una última pregunta, un último comentario, que es con algo que no está explícito exactamente en las viñetas y en el texto, sino que pulula por toda la obra, que son los valores de las dos personas, y especialmente de Richard, ¿no? Un comportamiento moral, honesto, con una ética profesional sobre lo que está haciendo, ¿no? Y eso me parece como muy bonito, porque eso se ve a partir, es la dificultad del cómic, se ve a partir del comportamiento, eso no está escrito, no es evidente, sino es a partir de esa forma de ser, ¿no?
Es el tema principal del libro, que implica, que tiene que ver con los dos ámbitos. ¿Por qué y para quién hacemos libros y vinos? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos anima? ¿Por qué hacemos esto en vez de otras cosas? Porque podemos hacer vino de manera como un oficio y hacerlo bien, de manera honesta, como otras personas hacen manzanas o leche o lo que sea. Es una manera de ganarse la vida de manera muy honrada. En el proyecto de Richard hay otra cosa. El vino es un medio de conseguir otra cosa, es una relación con los demás, con la naturaleza. Y todo esto queda estructurado por una reflexión global que me interesa mucho. Él es un viticultor que hace vino, pero lo hacen en nombre de cosas subterráneas que no necesito explicitar, pero que espero están entre líneas, se leen entre líneas. Está claro. Pues eso es lo que nos gusta a nosotros del cómic, ¿no? Bien, os decía antes que hemos conseguido, después de 4 años, que el autor acepte la invitación a venir a Barcelona y la primera idea fue, bueno, pues vamos a poder beber el vino de Richard Leroy, y no ha podido ser. Jaume lo hemos intentado y no ha podido ser, pero le hemos pedido a Jaume una cata sustituta, ¿no? Que tenga unas características similares, y él nos ha hecho una propuesta, pienso que muy interesante. Bueno, salvando las distancias, porque estamos hablando de uno de los mejores viticultores actuales, pero fue un poco, nos llevó el mismo, o sea, la misma historia nos llevó ahí. En el fondo, Rafael y yo somos dos ignorantes. Rafael está en el mundo del cómic y yo estoy en el Rafael mundo es el director de las jornadas comiqueras. Correcto. Nos conocemos de hace tiempo y salió la idea de traer a Etienne y a Leroy y de hacer una cosa así juntos y tal. Al ver que no podía ser, pues escogimos otro vino de un ignorante, que es el vino que hacemos mi padre y yo, ¿vale? Y hay bastantes cosas que creemos que son comunes y habrá cosas que no. Para empezar, es un vino tinto, cosa que no es el vino de Leroy. Pero bueno, contextualmente, para entendernos, estamos hablando de un vino de un solo viñedo, igual que el de Leroy, orientado al sur, igual que el de Leroy, una zona muy ventosa. La añada que hemos traído es 2011, porque fue el año que publicaron en Francia la primera edición de este libro, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo que hemos hablado de biodinámica y así, hay una parte del tema de biodinámica que está relacionado con el tema de los astros, de la luna, y nosotros tenemos otro vino que se llama Lluna Bella, que es exacto. Y Lluna Bella es porque es el momento en que tradicionalmente se movía el vino en las bodegas. Se aprovechaba esta fase lunar para mover el vino, ¿vale? Ah. Un poquito a nivel contextual estaríamos en esto. Nosotros hacemos una agricultura también respetuosa con el medio ambiente. No utilizamos pesticidas ni ningún tipo de producto de estos. Y bueno, y si os parece pasamos... Vamos a explicar qué vino es el escogido, ¿no? Aunque teníamos aquí la muestra. Sí, bueno. Que es la guinardera del 2011 que decías, ¿no? Exactamente. Me ha hecho mucha gracia porque ahora Etienne decía sobre el tema de la producción y así. Nosotros tenemos un tema parecido al de Leroy en cuanto a que esto es de una variedad que se llama Garnacha tinta, y esta variedad es muy regular en producción y hay años que pasamos de 3.600 botellas a 1.600 y esto provoca algún problemilla de distribución, sí. Pero bueno, también los clientes saben que es todo del mismo viñedo, trabajado de esta manera, ¿no? Y a nivel de curiosidad, fue una cosa muy divertida la primera vez que le enseñé, porque mi padre evidentemente no lee cómics. Mi padre tiene 72 años y el tema del cómic no... Veía cómics cuando era bastante más joven, pero ahora mismo no.
Y cuando vio este cómic, le dije, mira, léete este cómic. Y después de las primeras páginas que empieza a hablar de la poda y así, cuando Leroy mira lo que has podado tú, y dice, demasiado corto, demasiado... Je me suis fait beaucoup engueuler. Sí, sí, los primeros días de poda Entonces, dice, mira, este tío me regañaron mucho. Entonces, ¿os parece? Vamos a empezar nosotros con la cata y así os damos un poco de envidia y enseguida nos ponemos con vosotros. Ah, nous deux seulement. Sí. Mientras trabaja no bebe. Sí. Bueno, esto es una garnacha tinta. Nosotros el tema de barrica cada año es diferente. Vamos probando hasta que pensamos que está a punto. Y después lo embotellamos y lo dejamos en botella hasta que pensamos que está preparado para marché, ¿no? Para el mercado. Ok. Entonces esto es 2011 y salió al mercado este diciembre. Décembre dernier. D'accord. Y si conocéis este anuncio de que si eres presentador de una mesa redonda no bebas, pues eso es lo que... A nivel gustativo y como maridaje con el cómic, porque al final es de lo que vamos a hablar, a mí me gusta esta parte mineral que me recuerda a cuando Leroy habla del tipo de mineralidad de su zona, ¿vale? Tiene esta parte un poco aérea del viento y después es un vino que realmente de nuestra bodega yo creo que es el vino que cuesta más de entender, ¿vale? Pero que no hay término medio, o te gusta o no te gusta, ¿no? Y es esto, que a veces también me gusta para este evento en el sentido de que en el fondo delante de una copa de un vino que tiene una complejidad, somos un poco ignorantes, ¿no? Somos un poco no es fácil, no es el vino que es directo, sino que tienes que estudiarlo, tienes que entender un poco, ¿sí? Y bueno, un poco es esto. Ok. On n'a pas de verre. Ah, dommage. Después. ¿Queréis hacer el último comentario? No, estaría bien que también pudieran probar este delicioso vino tinto, que podamos hablar de este vino, porque sería lo interesante, confrontar las maneras que tenemos de descubrir estos vinos. A mí me parece muy interesante. Hemos hablado antes de este vino, por lo que ya estoy imaginando los lugares y no es tan espontáneo, porque me has hablado de un lugar con mucho viento. Y esto ya me da un color, este vino, y corresponde perfectamente a lo que estoy probando. Es un vino muy agradable de beber, muy leal, muy recto, así es como lo veo. Es la impresión que yo tengo, pero soy un ignorante, insisto. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que hayas aceptado venir finalmente a Barcelona. Yo creo que es una muestra de tu generosidad y de tu trabajo, y que estamos encantados de esta proximidad que tienes con todos nosotros, y que esperamos que disfrutes de este viaje y que puedas hacer muchas dedicatorias y que podamos contar contigo también en el futuro. Muchísimas gracias, Etienne. Muchas gracias, Jaume. Merci beaucoup, Jaume. Gracias a ambos dos y gracias por la interpretación.
Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle. Il se coquérise, sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle. Sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses discutés. En ce moment, le téléphone sonne tous les matins.